Muy bien, pues vamos a presentar el tema de generalidades de radioterapia, conceptos básicos. Este es el aviso de privacidad. Y bueno, vamos a hablar de la radioterapia. Normalmente, pues, hay ciertas áreas de la medicina que son muy especializadas, son muy eh, pues no se observan, o sea, no lo tenemos al alcance de la práctica clínica diaria, ¿no? Y pocas veces nos toca interactuar con estas áreas, y una de esas áreas es la radioterapia, que es un servicio que por lo general es aquí en México casi exclusivamente los oncólogos son los que interaccionamos con los médicos radiooncólogos por el tipo de aparatos que utilizan. Muchas veces están pues alejados del hospital, están en clínicas apartes, hay un poco de segregación, ¿no? Pero bueno, hay que conocer cómo son la parte fundamental, la parte, perdón, principal de la radioterapia, porque seguramente en algún punto nos van a preguntar o alguien nos va a pedir orientación. La radioterapia es es una herramienta que se usa para muchos pacientes con cáncer, ¿no? Tal vez algunas bibliografías marcan que entre de un 50 hasta un 60% de los pacientes van a tener que pasar por un tratamiento de radiación. Y bueno, la radioterapia va a ser un tratamiento que va a consistir en la aplicación de radiación ionizante. Aquí está la clave, ¿no? No es cualquier tipo de radiación, sino es una radiación ionizante, ¿sí? Ese tipo de radiación es el que va a tener un efecto en el cuerpo, va a tener un efecto en las células a nivel celular. Una radiación ionizante a altas dosis. Y bueno, esta es la aplicación de ese tipo de radiación en un volumen del cuerpo, ya sea para erradicar o despoblar las células tumorales, sin sobrepasar los límites de tolerancia para los tejidos normales. Eh, Hay que tener en cuenta que cada tejido tiene un tope de tolerancia de la radioterapia, de la radiación. Mientras si ese tope se rebasa, van a aparecer efectos tóxicos, va a aparecer lesiones en el tejido normal si pasamos esos límites de la tolerancia que ya están establecidos. Como habíamos comentado, aproximadamente un 60% de los pacientes con cáncer van a necesitar radiación en algún momento de su tratamiento y llega a ser un tratamiento muy especializado y complejo, ¿sí? Se involucran muchas personas para el tratamiento de la radioterapia, médicos, físicos, técnicos, enfermeros, todo una clínica, ¿no? Hay muchas personas y bueno, por lo mismo que es algo muy especializado y complejo, llega a ser costoso. No es disponible fácilmente. Hasta hace unos 5 años habían tal vez hasta hace unos 10 años habían tal vez tres aparatos de radioterapia de nueva generación aquí en la península. Y bueno, poco a poco han llegado, se han construido más, ¿no? En Campeche tenemos un acelerador lineal, aquí en Yucatán, si no me equivoco, hay tres, en Quintana Roo hay uno, o sea, no son aparatos que sean fácilmente disponibles. Y bueno, algo que también vale la pena recalcar es que se puede utilizar para enfermedades benignas con una finalidad antiinflamatoria. Esto tal vez aquí en México no lo usemos tanto, pero en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, en Alemania, sí se utiliza la radioterapia en ciertas enfermedades benignas. La historia de la radioterapia inicia cuando se descubren los rayos X y vean que desde 1896 ya está documentado pacientes que se han tratado con algún tipo de radiación. ¿Cuáles son las indicaciones de la radioterapia? Hay distintas, ¿no? Puede ser una radioterapia radical,
o la llamada con intención curativa, por ejemplo, pacientes con cáncer de próstata en etapas tempranas, etapas intermedias. Dar radioterapia se considera que puede llegar a ser curativa para pacientes con cáncer en cabeza y cuello y cáncer de cuello uterino. Sobre todo en el estado de Yucatán usamos mucho la radiación, especialmente para cáncer de cuello uterino de tipo radical. También podemos dar la radioterapia adyuvante, la radioterapia complementaria. Por ejemplo, aquí en la radioterapia radical no se hace una prostatectomía, ¿sí? No se quita la próstata, sino se da directamente la próstata. Y cuando hablamos de radioterapia adyuvante, es que ya se quitó el tumor de forma quirúrgica, ¿no? Puede ser preoperatoria, por ejemplo, pacientes con cáncer de recto, algunos pacientes con cáncer de pulmón, se disminuye el volumen tumoral y bueno, luego se opera. Actualmente hay algunos estudios que avalan la radioterapia intraoperatoria, pacientes con cáncer de mama, pacientes con algunos tipos de sarcomas. Es un procedimiento muy complejo, pero se introduce el quirófano a un aparato de radiación y después de la resección de un tumor de la mama, dentro del quirófano se da la radiación. Y bueno, lo más común es la radioterapia posoperatoria, ¿no? Una vez que quitan el tumor en alguna parte del cuerpo, se da el tratamiento. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de endometrio, que es muy, muy común. Y también, por supuesto, tenemos la radiación paliativa. La indicación, el ejemplo más claro, los pacientes que tienen metástasis en cerebro, en el sistema nervioso central, se da una radiación para mejorar los síntomas, para controlar temporalmente los tumores, ¿sí? Pacientes que tienen dolor intenso por una metástasis en los huesos, pacientes que tienen una hemorragia, por ejemplo, a nivel intestinal, en cuello uterino, ¿sí? Se puede dar una radiación de tipo paliativo y bueno, también los pacientes con síndrome de compresión medular por tumor, pues también es una indicación. Hay algunas modalidades de radioterapia. Creo que la primera clase vimos una diapositiva. Las dos más frecuentes está la radioterapia externa, que también se llama teleterapia. Tal vez es la más común, la más conocida. Es una radiación en la que la fuente de radioterapia es un tratamiento en el que la fuente de radioterapia está alejado del paciente, ¿no? Esa es una figura bastante antigua y bueno, actualmente ya tenemos los aceleradores lineales, perdón, que son lo que actualmente se usa más en la mayor parte de los ámbitos públicos y privados. Acá tenemos otra foto de un acelerador lineal, que es una fuente que no está en contacto con el paciente, una fuente de radiación que no está en contacto. Y bueno, acá vemos un esquema. Hay muchos tipos de aceleradores lineales. Hay tal vez, pues hay distintas marcas de aceleradores lineales, pero bueno, en términos generales, todos van a generar algún tipo de partícula que posteriormente van a, eh, van a administrar al paciente, ¿no? Esas son las partes generales de un acelerador lineal. Aquí en la figura número 1, pues bueno, acá vemos que es el acelerador como tal, el acelerador, el generador de las partículas como tal, que va a través de una serie de tubos, ¿no? Una serie de imanes y de caminos complejos para que depende del tipo de partícula que se seleccione para el paciente, ¿no? Eh, Pueden ser electrones, protones, pueden ser rayos gamma, pueden ser rayos X. Pues bueno, dependiendo el que el radiooncólogo decida, hace que esas partículas salgan a través eh, de un orificio hacia el paciente y ese orificio se llama colimador, aquí en el número 5, ¿no? Esos colimadores, dependiendo el presupuesto, ¿no? Dependiendo qué tanto se puede invertir en los aparatos, pues bueno, pueden ser colimadores que
Vean esta primera acá arriba, ¿no? Que puedan hacer una apertura de 1 centímetro para que pase el haz de energía, o puede hacer aperturas asimétricas, ¿sí? Con una amplitud de hasta 0,25 centímetros, ¿no? Y eso, bueno, eso es algo muy, muy detallado, es algo muy, que puede ser muy delicado, que puede servir para las llamadas radiocirugías, ¿no? Se pueden radiar tumores de 1 centímetro o menores, ¿sí? Ya con las nuevas tecnologías que hacen que estos colimadores acepten, eh, hacen que pase los haces de energía muy finos. Otra modalidad de radiación no es tan conocida, pero se usa mucho, es la braquiterapia, o también llamada terapia de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuente de radiación está en contacto con el tumor. Vamos a ver un pequeño video. Acá nos dice que es la braquiterapia, ¿no? Acá la fuente de energía va a ser colocada en el tumor, en el tejido, para que dañe a las células. Se usa para muchos tipos de tumores. Aquí en México usamos sobre todo a nivel cervical, pero bueno, tiene varias indicaciones. La braquiterapia de baja dosis: se insertan semillas radioactivas en el tejido, hacen su efecto y poco a poco desaparece su efecto. Y el paciente continúa su vida con estas semillas radioactivas. Y tenemos vamos a poner una pausa, la braquiterapia de alta dosis. A través de unos catéteres, de unos tubos, se colocan, o sea, esos catéteres se colocan en el tejido que queremos poner la braquiterapia, y una fuente de poder va a mandar las semillas radioactivas hacia el punto que nosotros elijamos, ¿no? Hacen su acción, y una vez que hacen su acción, se retiran esos catéteres junto con las semillas radioactivas. Y bueno, una de las metas de la braquiterapia es dar una radiación precisa al tumor, tratando que el tejido sano reciba lo menos de radiación que se pueda, ¿no? Muy bien. Y bueno, acá vamos a ver un ejemplo de la radioterapia de contacto, la braquiterapia, pacientes con tumores superficiales, como tumores de piel, pueden ser epidermoides, vasocelulares, ¿sí? Vean cómo ese paciente ha tenido un excelente resultado con la braquiterapia de contacto. Aquí vamos a ver, perdón, ese es un dispositivo en el que esto va pegado hacia una fuente de poder, una fuente de energía, y cuando se activa la fuente de energía, viene la semilla radioactiva, hace que eso, y pues hace su efecto a nivel del tumor, y ya cuando termina el tratamiento retiran estos catéteres. Esto es algo que se usa mucho en México, sobre todo en el Hospital Orán, en el IMSS, se usa muchísimo, es la braquiterapia para pacientes con cáncer de cuello uterino. Cuando el tumor está en el cuello del útero, se da una radiación externa y luego se hace una braquiterapia de contacto, ¿no? Aquí vemos cómo están los distintos aparatos que se usan, ¿sí? Para hacer los distintos catéteres. Todo esto es a nivel intravaginal para colocar pues la punta de esos catéteres en el área del cuello uterino o en el cuello uterino como tal. Y bueno, todo esto se va a conectar a una fuente de poder para que la semilla radioactiva entre hacia el tejido donde es el cuello uterino, haga su efecto secundario, haga su efecto de radioterapia, y después de un tiempo, bueno, se retira todo este equipo, ¿no? Más o menos, a grandes rasgos, esto es el procedimiento para la braquiterapia intravaginal. Aquí vemos un paciente que tiene un tumor en la nariz, ¿sí? Donde
se coloca el aparato y bueno, acá ya vemos físicamente, esta es la fuente de poder. Y a través de la fuente de poder, bueno, viaja el material radioactivo para ejercer su efecto. Hay diferentes tipos de materiales radioactivos para usar. Muchas veces se usa el cesio. Y bueno, en cuestión de vamos a hablar un poco de la radiobiología, ¿no? Ya habíamos comentado que hay varios tipos de radiación y la radiación terapéutica es la llamada radiación ionizante, ¿no? Que es aquella que tiene la habilidad de transferir su energía a la materia mediante la separación de electrones orbitales de sus átomos, formando pares iónicos, ¿no? Esa es personalmente siempre me ha dado trabajo entender esta parte del átomo, de esa parte física, pero bueno, es cuestión de analizarlo para eh, conocer las bases, ¿no? No es necesario profundizar tanto en la parte física, en la parte atómica, pero bueno, saber cuáles son las bases de la radiación ionizante, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de radiación ionizante, rayos gamma, rayos X, electrones, protones, neutrones, etcétera, ¿no? El radiooncólogo, actualmente hay varias recomendaciones internacionales, ¿no? Hay varias dosificaciones de los rayos X, hay tipos de energía que sirven más dependiendo si es un tumor superficial, si es un tumor profundo, qué tipo de acelerador lineal tengo, qué tipo de aparato de radioterapia tengo, ¿sí? Para generar cada uno de estos electrones, y bueno, perdón, cada una de esas partículas. Y bueno, ya el médico radiooncólogo es el que decide qué partícula va a usar y cuál es la dosis, ¿no? Generalmente, en términos generales, perdón, lo que más se usa son los rayos gamma y los rayos X, ¿no? Y bueno, la importancia médica radica en la energía, o sea, en qué tipo de partícula vamos a usar, y más que en el origen. Si es un acelerador lineal, si es una bomba de cobalto, etcétera, ¿no? Y bueno, esas son las fases del proceso de daño celular, ¿no? Una vez que se administre la energía, la radiación ionizante, bueno, va a haber una fase física, que es la absorción de energía por el tejido, la fase físico-química, que ya van a haber alteraciones a nivel molecular en las células, y la fase biológica, que ya va a haber implicaciones de esta alteración genética causada por la radiación. Tenemos dos tipos de daño celular. El daño directo a la cadena de doble hélice, ¿sí? Ya es por la partícula elegida, y como consecuencia, no solamente va a hacer estos daños a la doble hélice, se rompe la cadena y bueno, teóricamente la célula tumoral va a la muerte, ¿no? Ya sea vía apoptosis u otro tipo de mecanismo de muerte. Pero también crea radicales libres, ¿no? A partir de, de oxígeno e hidrógeno va a ser este segundo efecto, y una acumulación de radicales libres también va a hacer que la célula tumoral pues muera o vaya hacia una apoptosis. Entonces es un doble mecanismo por lo que hace su efecto la radioterapia. Tenemos diferentes tipos de efectos, la relación dosis-efecto. Hay efectos estocásticos, o también llamados aleatorios. Esta palabrita de estocástico es una palabra que les gusta usar mucho a los radiooncólogos. Y el efecto estocástico es un efecto aleatorio. Por ejemplo, es un efecto que se da por una mutación genética causada por la radiación. Esto no tiene relación a la dosis, puede ser de aparición tardía, y bueno, la gravedad es independiente de la dosis. Un ejemplo, una paciente con cáncer de mama, que ya están muy bien valorados y muy bien descritos los protocolos, se le da la radiación terapéutica a una dosis
que no le hace, pues, que no hace muchos efectos secundarios, pero al fin y al cabo la radiación causa alteraciones genéticas inclusive en las células, en el tejido sano. Y tal vez esa paciente que recibió radiación 25, 30 años después pueda desarrollar un sarcoma, ¿sí? Pueda desarrollar un segundo tumor primario por la radiación. Y ese es un efecto aleatorio, es un efecto estocástico. No dependió que la dosis hubiese sido mayor o menor a lo indicado, simplemente son cosas que puede dar la radioterapia. Y por otra parte tenemos los efectos no estocásticos o efectos deterministas, que como su nombre lo indica, son efectos esperados, o sea, determinados por una dosis que nosotros vayamos a elegir. Normalmente aparecen durante el tratamiento y pues la gravedad va a depender de la dosis. Esta es una gráfica en la que hay curvas de control del tumor y curva de aparición de complicaciones. Esas complicaciones dependen mucho del tejido que se vaya a radiar. Como les comenté, cada tejido tiene su tope de radiación, ¿no? Tal vez no es lo mismo radiar la cara que radiar el tórax, que radiar el recto, que radiar la zona pélvica. ¿Sí? Y bueno, lo ideal es llegar a tener un mejor control tumoral con una complicación mínima, ¿no? O sea, que el tejido sano reciba una dosis pues menor y que el tejido tumoral reciba una dosis mayor, logrando llegar a lo máximo del control tumoral sin tener que arriesgar nuestro tejido sano. Cuando hablamos de radiación, esa es la unidad de dosis, la radiación se mide en unidad de dosis absorbida, llamada Gray o centigray. Y bueno, a los que les guste la física, aquí hay algunas conversiones. Entonces, normalmente los planes de radiación van a decir, un ejemplo, vamos a administrar a esta paciente 50.4 grays o 5.400 centigrays en tantos días. Y ahora te vamos a explicar esto de cómo se aplica la radiación. Hay que tener en cuenta que hay factores que van a modificar la radioterapia. De entrada, los factores físicos, ¿no? Que son las características de la radiación, que implica la dosis de la radiación, la calidad de la radiación, qué tipo de energía voy a usar, qué tipo de aparato para dar radiación voy a usar, el tipo de aplicación, ¿sí? Esos son factores que podemos muchas veces controlar. Y también hay factores químicos que van a modificar el efecto de la radioterapia, por ejemplo, los radiosensibilizadores. El oxígeno, ¿sí? Como habíamos comentado, un efecto indirecto de la radiación es la formación de radicales libres a nivel celular. Si hay poca oxigenación, puede ser que la radiación no sea tan eficiente. ¿Eso cómo se traduce en la clínica? Los estados anémicos. Una paciente que tiene un cáncer de cuello uterino con un sangrado importante, a veces a casos dramáticos llegan con 4 de hemoglobina, 5 de hemoglobina, y bueno, la paciente sigue sangrando. Entonces, idealmente, pues hay que hacer transfusiones de sangre para que llegue, no solamente para desaparecer el síndrome anémico como tal, sino para brindar una mejor oxigenación al cuerpo, ¿no? Al tejido tumoral, y que esa oxigenación haga que la radiación sea eficaz. También hay medicamentos radiosensibilizadores, como son los de la quimioterapia, ¿no? Los platinos, gemcitabina, 5-FU, etc. Entonces, esos medicamentos también hacen que la radiación sea mucho más eficaz porque sensibilizan a la célula tumoral para que sea más fácil que se destruya por el tratamiento. Y del otro lado tenemos los radioprotectores, ayudan teóricamente al tejido a que no tengan tantos efectos secundarios por la radioterapia. Un ejemplo es la amifostina. Esto se ha usado para proteger la cavidad oral
de las lesiones secundarias por la radiación. Es muy polémico, teóricamente se puede, pero en la práctica clínica realmente no se usa tanto. Tenemos los factores biológicos, el grado de diferenciación celular. Teóricamente las células en la fase de crecimiento G2 son más radiosensibles. También el tipo de tejido, ¿no? Las células musculares y nerviosas no llegan a ser tan radiosensibles. Y bueno, los linfocitos maduros y las espermatogonias son mucho más sensibles a la radioterapia. Dependiendo del tipo de tejido, es la sensibilidad al tratamiento. Y bueno, una vez que el paciente, que decidamos enviar al paciente con el médico radiooncólogo, les voy a explicar cómo se da el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el flujograma? Definitivamente, pues, ¿quién indica la radiación? El médico radiooncólogo. No le indica el médico oncólogo, el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, el médico internista, gastrointestinal, no. Un médico especializado en radiación es el que dice si el paciente es candidato o no al tratamiento. Los oncólogos que se digan, bueno, si es candidato, ¿qué es lo que sigue? Son una serie de pasos que vamos a ver, iniciando con la simulación. La simulación, ¿qué es? O sea, no es que yo diga, bueno, es candidato y pasas directamente a la máquina del acelerador lineal. No es tan fácil, de hecho es algo muy complejo. Una vez que se acepte al paciente para el tratamiento, debe pasar el primer paso, que se llama simulación. Básicamente es una tomografía, ¿sí? O una resonancia magnética en algunos casos, ¿no? Es la obtención de imágenes para permitir definir la localización del tumor o, si no hay tumor, el área de radiación. Hay que inmovilizar al paciente en una posición que permita su reproducción a lo largo de todo el tratamiento. Y en ciertos casos se pueden utilizar inmovilizadores como los de la cabeza. En algunos casos se colocan marcas en la piel para que sean media referencia por las máquinas, por los aceleradores lineales. Entonces, primero tenemos que hacer en muchos casos una tomografía para saber qué vamos a radiar. Y para evitar los movimientos del cuerpo, los movimientos voluntarios, por ejemplo, se usan estas máscaras. Tal vez algunos de ustedes habrán visto máscaras pintadas de superhéroes, que eso se usa mucho cuando se da radioterapia en los niños. Y bueno, esos movimientos voluntarios, como los de la cabeza, se pueden usar, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay movimientos involuntarios, por ejemplo, la respiración en el tórax, en los movimientos intestinales, etc. Y bueno, una vez que se obtiene esta tomografía, esta resonancia, dependiendo de dónde estemos, esas imágenes para saber qué vamos a radiar, viene lo siguiente, que es un diseño de volúmenes. Aquí el radiooncólogo va a definir los volúmenes a partir de las imágenes y la dosis del tratamiento elegida. Hay diferentes tipos, hay diferentes características de cada volumen, ¿no? Tenemos el volumen blanco, por sus siglas en inglés GTB. Tenemos un volumen de extensión subclínica, que es el tumor teóricamente, pero que no se puede ver en las imágenes. Y tenemos un margen agregado que es a criterio del médico radiooncólogo, dependiendo de los movimientos del cuerpo. Y bueno, esa es una diapositiva visualizando este tipo de volúmenes. En el argot de los radiooncólogos, una vez que se le hace la simulación al paciente, el radiooncólogo dice, bueno, ya se le hizo la simulación, voy a pintar, ¿no? O sea, pintar es diseñar esos volúmenes. Y por ejemplo, si acá vemos que hay una tumoración a nivel de cabeza y cuello, y bueno, la parte roja es el volumen tumoral, ¿no? Es el volumen, el objetivo grueso. Tenemos también el CTV, ¿no? Que es el volumen en donde podría haber tumor, pero que no se refiere, pero que no se observa en las imágenes. Y bueno,
tenemos también pintado de amarillo los diferentes, el otro volumen, el PTB, que es un volumen a discreción del radiooncólogo. También se pueden dar volúmenes de protección, en este caso pintado de verde, están las parótidas y la médula espinal, y eso es para tratar de que en lo que yo estoy pintando de verde llegue lo menos posible la radiación. Muy bien, y una vez que ya se tengan esos volúmenes, y todo eso es trabajo de computadora, ¿no? En softwares. Bueno, que hay un diseño un poquito más complejo de cómo se ven esa planeación de volúmenes. Y luego viene la parte de diseñar el plan de tratamiento y calcular la dosis. Y esto lo hace un físico, ¿sí? Una persona estudia física y hay una subespecialidad que se llama física médica. Y esos físicos, entre su campo de estudio, es estar en un área de radiación. Y esto, el físico médico, pues ya tiene los volúmenes. Ahora, el trabajo del físico médico es optimizar la posición, el número, la dirección, la forma, la energía y la proporción de dosis para los haces o campos de radiación. O sea, que el haz de radiación, cómo va a entrar al cuerpo para que sea efectivo, ¿sí? Para que entre para que entre toda la dosis que el radiooncólogo esté indicando hacia el tumor y sea lo menos, pues, dañe menos a los tejidos normales, ¿no? Los tejidos sanos. Y bueno, una vez que el físico médico hace este plan para que el acelerador lineal entregue toda la energía indicada, pues bueno, lo aprueba el médico radiooncólogo. Y bueno, acá vemos cómo el médico radiooncólogo ya delimitó los diferentes volúmenes y bueno, el físico médico, esos cuadritos, esos volúmenes rectangulares es cómo representa por dónde va a entrar el haz de energía hacia el cuerpo, ¿no? Y bueno, aprovechando que el acelerador lineal tiene un brazo giratorio, pues lo usan. Y bueno, así se vería un diseño de tratamiento ya con todos los volúmenes y con toda la planeación y dosificación. Muy bien, una vez que ya se hace la planeación y la dosificación, y esto es un procedimiento que dura, dependiendo, tal vez en la parte, durará 1 o 2 días máximo, pero en la parte institucional puede durar, que será una semana, estos planes de tratamiento y esa dosificación por parte de pacientes, ¿no? Una vez que ya se tenga todo eso en la computadora, se hace un control de calidad. Esto es, aquí viene el radiooncólogo, los técnicos en radioterapia, que son los radioterapeutas, los físicos médicos, ¿no? Los técnicos en radioterapia son las personas que saben usar este tipo de acelerador lineal, ¿no? Inclusive muchas veces la persona que vende el acelerador lineal da la capacitación a los radioterapeutas. Aparte, en algunas ocasiones manda a un ingeniero específicamente para cada acelerador lineal que venda. La gente le dicen que ya va a iniciar su tratamiento. Ahora el paciente va a la clínica, se acuesta en la cama del acelerador lineal y hacen una verificación, ¿sí? Eso es confirmar que el plan de tratamiento se reproduzca en el acelerador lineal de forma adecuada. Y esta sesión dura 30 minutos. La primera sesión de radioterapia, básicamente el paciente simplemente está acostado, y está acostado 20 minutos, 40 minutos, aparentemente el paciente sin hacer nada. Pero bueno, sería confirmar que el equipo del acelerador lineal va a dar la radiación indicada. Y bueno, una vez que se inicia el tratamiento, ahora sí,
Normalmente los pacientes van de lunes a viernes. Una sesión es en un día. Se aplica de lunes a viernes en todas partes del mundo. Sábado y domingo se descansa. Y si todo va bien, la duración de cada sesión de radiación es de 3 a 5 minutos. Es rápido, ¿no? Una vez que ya se verifique el plan, que se ve que el paciente esté yendo bien, pues agiliza mucho las sesiones de radiación. Ahora, ¿cuántos grays se administran por sesión? Varía mucho dependiendo de la dosis y el fraccionamiento. El fraccionamiento es, por ejemplo, es el número de sesiones. Hay esquemas en los que 50 grays se pueden dar en 28 sesiones o los mismos 50 grays en 20 días, ¿no? O sea, eso depende del radiooncólogo depende del protocolo que haya elegido. Y les repito, una vez que inicia el tratamiento, es de lunes a viernes, y bueno, hasta que termine, dependiendo del número de sesiones que se indiquen. Los efectos secundarios generales, en general, son pocos. Puede haber fatiga, algo de anorexia, pero lo que más nos da son los efectos secundarios localizados y bueno, todo depende de qué parte del cuerpo esté el tratamiento. Por ejemplo, cuando se radia la piel, puede dar eritema, hiperpigmentación y si no se cuida bien el paciente, hasta se puede ulcerar la piel, ¿no? Una quemadura grave. Pacientes que tienen tumores en sistema nervioso central, va a haber caída de pelo, cefalea, a veces náuseas, vómitos. Pacientes con tumores en la cabeza y el cuello, mucositis, eso es algo que nos da mucho problema, porque hace que el paciente deje de comer, hace que el paciente deje de tomar líquido, y bueno, eso hace que haya una desnutrición crónica y puede el paciente terminar en urgencias por una falla renal, por una desnutrición importante, ¿no? Algo que también nos pasa mucho en pacientes con cabeza y cuello, la sequedad bucal, si no se cuidan muy bien los campos de radiación y se dan a las parótidas, causa gerostomía, que muchas veces es muy difícil que las glándulas recuperen esa secreción de la saliva. Disgeusia, esto ayuda a que el paciente no coma. Y en pacientes con cáncer en laringe, cuando se radia la laringe, la disfonía. Pacientes con tumores en tórax, neumonitis, esofagitis, disfagia. Esto, los efectos secundarios en la pelvis lo vemos mucho cuando mandamos a pacientes a radiar por cáncer de próstata, por cáncer de cuello uterino, diarrea, cistitis, colaquiuria. Realmente la diarrea y la cistitis se controlan bastante bien en ese tipo de pacientes. Y también tenemos efectos crónicos. Puede ser hace 2 años se le dio radiación a la PM y bueno, tengo una cistitis, 2 años de radiación, tengo de hematuria macroscópica y se le hagan todos los exámenes y solamente es inflamada la vejiga, ¿no? No hay infección, no hay otro tipo de lesión. Y bueno, es algo esperado. También la colitis crónica o la rectitis hemorrágica. Sí, de repente los pacientes tienen evacuaciones con sangre, hematoquesia, a veces melena, dolor a la evacuación y uno piensa, dice, chispas, ya tiene una recaída del paciente, pero bueno, se hace una colonoscopía, se hace una tomografía y bueno, vemos que son proctitis o rectitis crónicas secundarias a la radiación. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la parte de los efectos crónicos. Dependiendo, vemos los efectos crónicos. Acá ponemos un ejemplo de una radiodermitis causada en una paciente con una anemia radical y se le está dando radiación. Vemos muy claramente dónde están los campos de radiación. Una radiodermitis grado 1, grado 2, que por lo general no se indica ningún medicamento. ¿Sí? A lo mucho indicamos desinflamatorios, pero bueno, mientras siga la radiación va a seguir con la radiodermitis, pero es algo que se tolera bastante
en las pacientes. Y otro ejemplo que son pacientes con cáncer de cabeza y cuello, en los que no en todas las localizaciones, pero sí en la mayoría de las localizaciones puede haber la mucositis, hace que el paciente tenga disfagia, tenga odinofagia, disgeusia, en pocas palabras, no come, no toma líquidos y esto hace que poco a poco pierdan de peso, haya desnutrición, puede haber una deshidratación. Eso nos da mucho con la radiación. Y bueno, aquí vamos a poner un video de la llamada radiocirugía, que es una radioterapia muy avanzada, es una radioterapia estereotáctica, ¿sí? También en algunas ocasiones se llama gamma knife. Y miren, aquí un inmovilizador, si el paciente no tiene movimiento voluntario. Muchas veces al paciente se le hace un tatuaje, un puntito de tinta para poder hacer, si pueden ver esos rayos rojos, para posicionar bien al paciente. Y este acelerador lineal tiene un aditamento, dos paneles que están a los lados para hacer imágenes en tiempo real, ¿sí? Es como una simulación, pero en el tiempo real, ¿no? Una simulación durante la radiación para ajustarse al tamaño tumoral. Por ejemplo, si un paciente tiene un tamaño, tiene un tumor de 10 centímetros y con la radiación va disminuyendo, pues el acelerador debe de ir adaptándose a esa disminución del tumor. Pero bueno, estos son equipos muy avanzados. Y bueno, el paciente, eso es lo que ve, ¿sí? Realmente no se ve nada, tal vez se escuche cómo da vueltas el aparato, pero bueno, está haciendo su efecto, ¿no? Está tirando los haces de energía, aunque no sea nada como tal. Y bueno, esa es toda la clase. Realmente es una terapia bastante especializada, es una terapia bastante interesante.